Queridos amigos, nos encontramos en el campo de los pastores. En el campo de los pastores. Shepherd's Field se llama, como lo conocen aquí en la región. Y este lugar está lleno de grutas. Lleno de grutas donde los pastores acomodaban por la noche a sus rebaños. Después, en el siglo IV, V y VI, hubo aquí un monasterio, por eso vemos una serie de ruinas y vemos pedazos de muro. Hay algunos tragaluces ahí para dar luz a las grutas. Aquí se puede celebrar misa. Vamos a adentrarnos en una gruta para tener la sensación que tuvieron María y José cuando venían con el niño camino a Belén y cómo entraron ya a la gruta de Belén. Seguimos nuestro camino de Adviento con actitud contemplativa, sintiendo la presencia de Jesús. María, José caminaban, se subían al burro, probablemente incluso algún caballo, pero nunca olvidaron que llevaban consigo al niño Jesús en el vientre de María. Así nosotros, en nuestra actitud contemplativa, sentimos la presencia del niño Jesús, sentimos la presencia de Cristo que viene con nosotros en nuestro corazón. Recordemos el principio fundamental de esta peregrinación. María, antes de recibir a Jesús en su vientre, lo recibió en su corazón. Primero fue el fiat, el hágase, después fue la concepción y finalmente fue el nacimiento. De esa manera nosotros vamos a decir, hemos dicho, ¿verdad?, al inicio de nuestro camino y volvemos a decir cada día, hágase en mí. Abro mi corazón a Cristo para que sea concebido en mi corazón y pueda yo darlo a luz, por así decir, que de mí brote la luz de Cristo para todas las personas que tratan con nosotros. En nuestra actitud contemplativa llegamos finalmente a Belén. Bueno, Belén está muy cerquita de aquí. Llegamos al campo de los pastores y vamos a hacer nuestra reflexión de Navidad en esta gruta por dos motivos. Uno de tipo inspiracional y otro de tipo práctico. El motivo inspiracional es que esta gruta se parece muchísimo a la gruta de Belén que veremos más adelante, a la gruta que tiene la iglesia encima y que tiene una serie de arreglos y demás, pues es una gruta ya arreglada para la devoción y tiene, como veremos, también un muro que separa la zona de la posada de la zona del pesebre. Aquí, en cambio, tenemos una gruta totalmente al natural. Entonces, ese es el primer motivo por el cual vamos a hacer nuestra reflexión de Belén aquí, por motivos inspiracionales. Y el segundo motivo es práctico, porque no nos permitirían hacerlo en la gruta de Belén, porque naturalmente los peregrinos tienen que estar pasando, las misas se tienen que tener, entonces no podríamos tener nosotros con la misma libertad y tranquilidad esta toma. Pero Dios es providente y creo que en esta gruta nos trae un recuerdo más auténtico de lo que fue la vivencia de José y de María. Vamos entonces a leer el Evangelio de la Navidad del 25 de diciembre, de la misa de medianoche, 24 por la noche. Es el Evangelio de Lucas 2, 1, 14. Y después me voy a seguir a la misa de la aurora, que es la continuación de este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dice así: en aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto, el emperador de Roma, que Roma dominaba toda esta región. Estamos lejísimos de Roma, sin embargo, ustedes saben que el Imperio Romano dominaba muchas regiones, también esta. Ordenando el decreto hacer un censo del mundo entero. Para los romanos el mundo entero era todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Siria está al norte de donde estamos nosotros y Siria es una provincia romana a la que pertenecía esta región,
después vendrá la provincia de Palestina, pero en este momento es la provincia de Siria. Por tanto, tenemos un emperador de todo el Mediterráneo y tenemos un gobernador de Siria que gobernaba sobre esta región. Y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa de la familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, donde empezamos nuestra peregrinación, nuestro camino de Adviento, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, es decir, aquí en Judea, en la región de Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba ahí, o sea, aquí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Hasta aquí yo quisiera hacer dos reflexiones y luego seguimos con algún detalle más. Primero, no había lugar para ellos en la posada, porque no tenían sitio en la posada. En Nazaret hemos visto esa cueva, más o menos de este tamaño, donde la zona de la posada es la zona de la familia, y siempre al fondo, donde mostraremos en la gruta de Belén, estaban los animales. Por ejemplo, ahí al fondo se ve claramente que es el lugar de los animales, acá. Y esta zona de aquí es el lugar de la familia. Tenemos incluso, estos son restos de un altar ya de devoción cristiana, pero tenemos algunos signos también de lo que normalmente se ven en estas grutas, como vimos en Nazaret, el horno, se ve el horno, y se ven también unos lugares donde se amarraban, ¿no?, algunas cuerdas para amarrar a los animales. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Por lo tanto, el pesebre está donde están los animales y ahí lo acostó. Quiero fijarme en el aspecto de lo envolvió en pañales. En este campo de los pastores, cada vez más se encuentran rasgos de tipo histórico-arqueológico que confirman que en esta zona, a las afueras de Belén, criaban a los corderos que servían para el sacrificio en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén se encuentra a 8 kilómetros de este punto. Los corderos que llevaban para el sacrificio tenían que ser de un año, tenían que ser sin mancha y tendrían que ser perfectos, sin ningún hueso roto, sin ninguna enfermedad. Tenían que ser puros, lo que ellos llamaban la pureza legal. Eran corderitos perfectamente conservados de nacimiento. Y había grutas en las que cuando nacía un corderito con características puras, lo cuidaban en unas grutas especiales para que no corrieran peligros, para que no se fueran a romper una patita, para que no tuvieran alguna mancha. ¿Y cómo hacían eso? Los envolvían en unos paños. Los envolvían en unos paños, de manera que envueltos en esos paños eran protegidos un año entero, ¿verdad? 4 estaciones para poder llevarlos al sacrificio del templo. Esto tiene 2 conexiones con el niño Jesús muy fuertes, y muy bonitas. La primera conexión es que si la familia, cuando estaba en un sitio como este, llegó por la puerta José y María y pidieron lugar y dijeron: perdón, pero es que ya está lleno de peregrinos, era el tiempo del censo, estaba lleno de personas, grutas grandes, pues no solamente sería la familia, habrían acogido ya a sus familiares, a sus amigos, incluso habrían vendido también una especie de Airbnb del siglo I, habían también ya vendido, rentado algunos de sus espacios. Y llegó José y María y le dicen: qué pena, pero no tenemos lugar para ustedes, pero es que está encinta mi mujer. Está a punto de dar a luz. Qué pena, pero no tengo dónde ponerte. Son las posadas de México, ¿no? Os pido posada, no puede andar mi esposa amada, aquí no es mesón, no tengo lugar para ti, no tengo lugar para ti, no tengo lugar para ti. Y eso es un signo, ¿verdad? Es un signo de que muchos, cuando Jesús se encarna y viene a nosotros al mundo, quizás no tenemos en el corazón lugar para Él. Entonces, sin embargo, en una de estas grutas, porque habrían intentado en varias,
alguna buena persona por ahí, un buen hombre, una buena mujer les dijo, miren, no tengo lugar en la posada, pero vengan, si no les importa, allá con los animales, ahí sí tengo lugar. Y entonces llevaron a José y a María, los acompañan al lugar, a la parte escondida donde están los animales, que por cierto, hago un paréntesis, dicen que en invierno ponían los animales allá para que fueran calefacción, pero cuando hacía frío cuando hacía calor, pero los metían dentro. Entonces, le dice, pero ¿cómo vas a dar a luz? No tienes nada en qué poner al niño, no, espera que yo te voy a traer unos pañales. ¿Y de dónde sacó pañales una mujer que no tenía bebés? De sus corderos. Entonces habrá tomado los pañales con los que envolvían a los corderos para dárselos a María y decir, mira, estos están limpios, estos los puedes usar para poner a tu hijo recién nacido, para que lo limpies y para que lo protejas. Pero esto tiene un símbolo también muy, muy fuerte ligado a la vida de Cristo. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan se dio cuenta que Cristo fue crucificado un viernes. ¿Dónde? En el lugar de Jerusalén, donde se sacrificaban los corderos el día de la Pascua. Y entonces Juan dijo, tú eres el verdadero Cordero. Y por eso Juan empieza a llamar a Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso los pastores, cuando fueron a la gruta de Belén, que está aquí muy cerca, y lo vieron envuelto en paños de cordero, entendieron inmediatamente que ese era aquel a quien el anuncio del ángel les había anunciado. Encontraréis un niño envuelto en un pesebre acostado, envuelto en pañales. Ellos inmediatamente identificaron porque ellos eran expertos, eran pastores de esta zona, eran expertos en los pañales, en los paños en los que envolvían a los corderos. Este es el que nos anunciaron los ángeles, porque está en un pesebre y está envuelto en los pañales que nosotros conocemos, en los paños de los corderos. Volviendo entonces a Cristo, está todo ligado con el Cordero Pascual. Estos corderos que eran sacrificados en la Pascua en Jerusalén son símbolo del único cordero, que no tendría ya que haber más sacrificios de más corderos, porque el sacrificio de Cristo es único, como dicen la carta a los hebreos. Él es el Cordero de Dios. Cristo nace niño, Cristo es sacrificado como un cordero en Jerusalén y finalmente Cristo se queda en la Eucaristía con nosotros para que pueda haber un pesebre en cada una de nuestras iglesias, en cada una de nuestras comunidades, no solo en esta Navidad, sino en el resto del año. Vamos a ver qué más nos ofrece el texto evangélico. En aquella región había unos pastores. Esa región es esta, en la que estamos ahora. Así que la parte del nacimiento de Cristo es cerca de aquí y tomaremos algunas escenas y haremos alguna reflexión breve en Belén. Pero lo que narra aquí Lucas es exactamente aquí. En esta región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió con claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la paz a los hombres que ama el Señor. Cuando los ángeles los dejaron, subieron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y nos ha comunicado el Señor. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho del niño, y todos los que los oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron a su región, dando gracias y alabando a Dios porque habían visto y oído, por todo lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Y visitaremos en unos momentos la iglesia de los pastores para ver esas pinturas que reflejan esas imágenes tan bonitas. ¿Qué significa encarnarse y qué significa nacer para nosotros? Significa hacerse como el otro para ayudar al otro. Antes de ir a Belén, quiero terminar esta reflexión con una experiencia que yo tuve en África. Había una discusión entre unos jóvenes que venían conmigo sobre Cristo, Dios y hombre. ¿Cómo podía un hombre ser Dios? Claro, decíamos, con nuestra imaginación es difícil comprenderlo, pero si nosotros entendiéramos que Dios es omnipotente y que el amor de Dios es infinito, entonces podemos decir que el amor a veces tiene razones que la inteligencia no entiende y va mucho más allá. Pensemos en una madre que es paciente y paciente y paciente con un hijo que tiene adicciones, que es desobediente, y la madre siempre tiene razones que la inteligencia no entiende para seguir con él. Y así es Dios. Pues discutíamos estas cosas con los jóvenes en África y una de las muchachas que estaba ahí, que tenía su pelo largo hasta acá, negro, ojos verdes, no dijo nada y se retiró. Pero yo me di cuenta que le costaba entender esto. Y unos 5 o 6 días después, llegó un día totalmente rapada a la comida. Y todos nos quedamos un poco confundidos por qué se había rapado. Una mujer que además tenía un pelo muy bonito. Y en la comida nadie le preguntó, pero yo después de la comida la tomé aparte y le pregunté si había algún motivo por el que se hubiese rapado la cabeza. Y me respondió así. Me respondió: padre, hay una niña que todas las tardes juega con mi pelo. Y todos los días en la tarde me dice: ¿por qué no puedo tener yo mi pelo como el tuyo? Y entonces yo no he sabido qué responderle. Pero yo me he rapado para poder decirle hoy en la tarde: tú no puedes tener el pelo como el mío, pero yo sí puedo tener mi pelo como el tuyo. Y eso es lo que hizo nuestro Señor. Cuando ella me lo contó, le dije: acabas de entender la encarnación. Acabas de entender con tu corazón lo que Cristo entendió. Para que ustedes puedan hacerse divinos, tú no puedes ser divino, pero yo sí puedo hacerme hombre. Y de esa manera, como dice San Anselmo, yo los haré a ustedes también divinos. Dios se hizo hombre para que los hombres podamos ser como Dios. Esta gruta es más pequeña que la de Belén, pero podríamos nosotros en escala tratar de reproducir la cueva de Belén. Entonces, toda la zona donde nosotros vamos a estar, donde se encuentra el altar de San José, la gruta de San Jerónimo, es como si fuera esta zona de aquí, que es más amplia y más grande. Y luego, donde está el altar de San José, imaginemos nosotros que nosotros ponemos un muro aquí, un muro artificial, y aquí ponemos el altar. Este sería el altar de San José aproximadamente en proporción. Y luego, recuerdan ustedes que luego hay otro muro también artificial y que lleva por un caminito que lleva una puerta. Esa sería, digamos, la parte de la parte del hostal, de la hospedería. En cambio, cuando nosotros entremos, vamos a entrar a la gruta donde está el nacimiento y el pesebre, sería como entrar por aquel hueco de allá, un poco más grande, engrandecido, ¿verdad?, en otra proporción, entrar por ahí y entonces, claro, ¿dónde nació el niño? Nació el niño ahí y el pesebre estaría ahí. Y ahí está el altar del pesebre. Vamos a ver ese altar del pesebre, ahí celebró el Papa Pablo VI, creo que también Juan Pablo II y yo también. Y muchos otros sacerdotes hemos celebrado misa ahí. Es una misa muy sugestiva en un altarcito pequeñito, caben 6, 7 personas. Todo eso estaría ahí, el pesebre y la estrella. Entonces, para que ustedes se ubiquen, ese muro, ¿verdad?, de José, del altar de José, es como si estuviera aquí, ¿verdad? Entonces parece que son 2 grutas en Belén. Vamos a entrar a 2 grutas diferentes, pero en realidad es la misma, solo que hay un muro que en este momento separa la parte
que tienen los franciscanos, por eso está separado, y la parte que tienen los ortodoxos, los armenos y también los franciscanos, tienen los católicos, tenemos ese pequeño altar del pesebre. La estrella, arriba hay un altar, es decir, la estrella es un altar que pertenece a los ortodoxos y los armenos. Ellos dos pueden celebrar ahí, pero en el pesebre solo celebramos los de católicos. Campo de los Pastores, hoy se llama Bet Sahur. Bet, como saben, significa casa, ¿no? Bet Shean, Bet Plehem, casa del pan, casa de los pastores, Bet Sahur. Y aquello que vemos al fondo en la colina es Belén, que continúa hacia nuestra mano izquierda unos cuantos kilómetros. Por lo tanto, el camino, la distancia que recorren los pastores es de aquí del campo de los pastores hacia allá donde nació el niño Jesús. Aquello es Belén y tenemos nosotros, no se alcanza a ver, hacia el norte, detrás de todo este poblado, 8 kilómetros, se encuentra Jerusalén. Es muy emocionante caminar por este camino, el camino de la estrella, Star Street. Como ven allá al fondo hay una estrella y este camino es un camino antiquísimo. Desde la Edad Media por aquí durante siglos y siglos han pasado muchos peregrinos, probablemente en las últimas épocas cantando villancicos con la ilusión de acercarse a la cueva de Belén. Por eso nosotros caminando por aquí, ahora está un poco solo, pero este camino, estas paredes han sido testigos de mucha fe, de mucha emoción navideña, de muchas personas que venían a lo largo del año, pero especialmente el día de Navidad, para poner sus imágenes del niño Jesús en el pesebre y para que los bendijera el patriarca latino. De hecho, se llama también, por ese motivo, el camino de los patriarcas, porque también el patriarca armeno, el patriarca ortodoxo y el patriarca latino hacen procesión por aquí el día de Navidad. Esta puerta que tenemos aquí es una de las puertas más antiguas de Belén y es una puerta que da hacia Jerusalén y se llama Puerta de Damasco, igual que en Jerusalén hay una puerta que se llama la Puerta de Damasco, porque son las puertas que dan hacia el norte, es decir, en dirección a Jerusalén, después al lago de Galilea y finalmente hacia Damasco. Por eso se llama Puerta de Damasco. Muy emocionante entonces estar aquí en este lugar y damos gracias a Dios porque nos acercamos ya a la gruta de Belén. Después de haber recorrido el camino de la estrella, un camino antiquísimo, interesantísimo, un camino por donde en la época medieval los peregrinos y los reyes magos también pudieron haber llegado hasta este lugar. Finalmente estamos en la puerta de la Basílica de la Natividad. Normalmente en una basílica de este tamaño pues encontraríamos una puerta muy grande y ese es el tamaño de la puerta que vemos ahí arriba, el tamaño original. Pero esta iglesia sufrió distintas destrucciones. De hecho, como probablemente hemos comentado en otra ocasión, en el año 614 se destruyeron muchísimas iglesias bizantinas en Tierra Santa y esta fue la excepción, esta no se destruyó. Pero la imagen permanece, la amenaza, permanece de que pudiera ser destruida. Entonces, eso es probablemente lo que explica por qué esa puerta se redujo en otra época a un arco más pequeño y finalmente se redujo a esa puerta pequeña. Los motivos por los cuales los cristianos de hace algunos siglos redujeron esta puerta no son del todo ciertos. Lo que sí es cierto es que esa puerta tiene un significado muy profundo y es un significado que tiene una tradición muy larga aquí en Belén y es que para entrar a ver al niño Jesús hay que agacharse, hay que ser humilde.
Al niño Jesús no se le entiende, al niño Jesús no se le encuentra si nosotros no somos humildes. Necesitamos agacharnos y hacernos pequeños como Él, que siendo Dios se hizo pequeño. Esta es pues la puerta por la que muchos peregrinos están volviendo a entrar después de la pandemia, gracias a Dios, cientos, miles cada día, y donde todos estamos obligados a recordar que hay que agachar la cabeza para encontrarte con el niño Jesús. Vamos pues a conocer la iglesia por dentro, la basílica, vamos a visitar la cueva en el altar de San José y vamos a visitar también el lugar del nacimiento, que es la estrella, y el lugar del pesebre aquí dentro. Vamos juntos para allá. Queridos amigos, esta gruta es la gruta del nacimiento de Jesús, la gruta de Navidad. Estas grutas tenían dos partes, como vimos en Nazaret. Una parte donde habitaba la familia, y si la gruta era muy grande como esta, también recibían huéspedes, que es el caso, por ejemplo, en el censo, cuando seguramente esta gruta, siendo tan grande, recibió también algunos huéspedes. Pero en la parte de atrás de la gruta se encontraban los animales. Por eso dice el Evangelio que no habiendo lugar en la posada, no habiendo lugar donde se hospedaba la gente, tuvieron que colocarles donde se colocaba a los animales. Entonces, esta gruta que tenemos aquí es una gruta natural, pero esta en cambio es un muro artificial, porque la gruta continúa hacia atrás. Donde está la estrella y donde está el pesebre está detrás justamente de este muro. Este muro continúa por acá, muro artificial, y esta es una gruta natural. Y por este pasillo un poco oscuro se llega a la puerta que cuando estuvimos del otro lado de la gruta, por ahí vimos una puerta, señalamos una puerta. Esa puerta da aquí al final de este túnel. Por lo tanto, tumbando estos muros, nos encontramos en una sola gruta muy grande. Al no haber lugar en el pesebre, en la posada, se les colocó en la zona de los animales. Queridos amigos, aquí en la gruta de San José, le llaman el altar de San José a este altar que tenemos aquí. Y esto, como vemos, es la gruta donde Jesús nació. Hay un detalle en este altar que a mí me gusta mucho. En el piso hay un mosaico, no sé de qué época sea, que dice Domus Panis, y acá dice Panis Vitae. Domus Panis significa casa del pan. Belén significa casa del pan. Y Panis Vitae significa el pan de la vida. En esta gruta, en una ocasión, en un pesebre, que como dijimos está unos metros más para allá, se colocó lo que se coloca en un pesebre. Se coloca el trigo. Y Jesús es el pan de la vida. Por lo tanto, se colocó en ese pesebre al pan de los panes, al trigo de los trigos, a Jesús que después sería Eucaristía. Se colocó en un pesebre. Este altar recoge estas dos expresiones. Belén es casa del pan, donde se hacía el pan. Y Jesús es el pan de la vida.
Lo que sucedió en un pesebre en esta gruta, sucede aquí hoy, en este altar. Hace apenas unos minutos se celebró una Eucaristía. Este altar es un nuevo pesebre, donde se coloca a Jesús, pan de la vida, hecho Eucaristía. Y lo maravilloso de esto es que no solo aquí se dio el milagro de un niño, un bebé, acostado en un pesebre, sino que eso vuelve a suceder en este altar. Y si sucede en este altar, sucede también en el altar de tu casa, de tu parroquia, en el altar de tu comunidad. Jesús, que nació en Belén, pan de la vida, en la casa del pan, sigue naciendo en cada Eucaristía. Cada vez que participas en la Eucaristía, estás en un nuevo Belén. Con esto, queridos amigos, terminamos nuestro Adviento, nuestro camino de Adviento, nuestro peregrinar con José, con María y con Jesús al centro. Jesús en el vientre de María, Jesús en el corazón de María, Jesús en el corazón de José y Jesús en nuestro corazón. Hemos ido recorriendo todo este camino hasta llegar a este lugar bendito donde hemos podido adorar al niño. Que Dios nuestro Señor les conceda a todos en familia una feliz Navidad. Que Dios nuestro Señor conceda que nazca el niño Jesús en su corazón y que nazca no solo el niño Jesús, sino con él todas las bendiciones, esperanzas, sueños y anhelos de su corazón, para que sea un año lleno de felicidad, de plenitud, en compañía con el niño Jesús. Feliz Navidad a todos y gracias por acompañarnos en este camino de Adviento.